bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio más de Erotopías, Cartografías del Deseo. En este episodio hablaremos de esa cadena invisible del poder que se llama vergüenza y política. Estoy aquí a un lado con mi amiga hermosa y socia. Hola, soy Mitzi Herrera, bienvenides y como siempre les decimos, bienvenides. Así les esperamos y les soñamos en la vida. Ay, sí. Y justo, vamos a hablar del concepto de la vergüenza. Porque pues alguna vez ustedes se han cachado o se han dado cuenta cuando están apretando las piernas, bajan la mirada, se tapan la sonrisa, se tapan el gordito, la barriguita, el vientre. Si se han cachado así, pues déjenme decirles que eso es vergüenza. Y no es una emoción simple, sino que es pues algo más complejo y es político, amiga. Sí, y totalmente aprendida, ¿no? O sea, sí. Se aprende, se incrusta en el cuerpo de una, en la cuerpa y pues sobre todo lo que más nos interesa discutir es que en este mundo globalizado, hipercomunicado, que agradecemos por supuesto porque gracias a eso ven Erotopías en España y en Chile, Ay, presumimos, sí. Pues la verdad es que también este mundo ya no necesita castigar. No. Ahora solo implica que nos enseñe a avergonzarnos de nosotras mismas. Sí, porque es una herramienta de poder. Así es. Sí. Y Foucault ya lo había dicho, ¿no? Foucault ya lo hablaba en esta biopolítica de los cuerpos, en este control de los cuerpos. Y pues que no es solamente una biopolítica afectiva, sino también hay una biopolítica sensual, una pues que se va colando ahí en todos nuestros poros, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, y que es la vergüenza. Y pues fíjense bien, para iniciar, ya saben que en su podcast favorito, because we know it, en su podcast favorito les vamos siempre a hablar de la sexualidad, pues desde todas las diferentes perspectivas, de la filosofía, del arte, del turismo, de los feminismos, pues les traemos un fragmentito de este maravilloso poema cantado de Victoria Santa Cruz, esta poeta, coreógrafa, escritora afroperuana, que es tan importante que se llama Me gritaron negra. Lo compartimos y regresamos en unos minutitos. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¡Negra!
Pero la vergüenza, ¿qué es? La vergüenza es algo súbito, es visceral, es incómoda y pues puede surgir desde la infancia. ¿Se han dado cuenta cuando se empezaban a explorar? Y a mí me ha tocado, por ejemplo, en lo que es la sexología, con los peques, por ejemplo, y las peques que empiezan a tocarse, a explorarse, y desde el principio mamá, papá o quien esté cuidando en la escuela es déjate ahí, no te estés tocando. Desde ahí empieza la vergüenza. No es algo meramente individual, sino se vuelve también político y colectivo. Y desde dónde estamos avergonzándonos y avergonzando a la otra edad. Sí, esta cuestión del juicio público, de expulsar, ¿no? Como encerrar, castigar, sí. Pues tiene que ver con cosas que introyectamos ampliamente. Por eso, acuérdense lo que les hemos comentado en otros episodios. Sobre el cuerpo de otras personas no se opina, porque no pueden saber el estado emocional o mental susceptible en el que una persona se puede encontrar y cómo puedes introyectarle justamente un sentimiento de vergüenza peculiar, ¿no? Así es, y a lo mejor te estás proyectando, revísate en qué te estás incomodando y avergonzando en tu propia corporalidad como para opinar de otras personas, que no tendrías aún así por qué hacerlo. Exacto. Porque, por ejemplo, ¿quién decide quién debe avergonzarse, no? ¿Qué cuerpos se deben de cubrir, no? ¿Y por qué esos, no? Y qué casualidad y que las cosas sobre las que suele recaer la vergüenza es sobre lo que escapa de la norma, ¿no? Cuerpos feminizados o femeninos, por supuesto, cuerpos racializados, cuerpos no normativos, cuerpos gordos, y no, Ramiro, que una persona gorda haga un cuestionamiento sobre el sistema patriarcal que te exige delgadez y que una persona gorda se queje de ese sistema. No es envidia, Ramiro, es cuestionamiento, ¿sabes? 3 dedos de reflexión te faltan en la frente, pero bueno. Entonces, fíjense bien, este punto filosófico, su maestra de filosofía aquí presente, nos podríamos remitir, por ejemplo, a filósofas como a Martha Nussbaum, quien ella ha explicado ampliamente cómo justo la vergüenza, a diferencia de la culpa, no tiene que ver con las acciones que uno hace, tiene que ver con lo que una o uno o une es como persona. Y eso es súper fuerte porque justo lo que nos están diciendo es que hay validación sobre ciertos cuerpos, y validación sobre ciertas subjetividades, pero sobre otras no. Y que también salen de la norma, por ejemplo, los cuerpos con diversidad funcional física, ¿no? Claro. Las neurodivergencias también quedamos fuera. O sea, es como si solamente cierto tipo de cuerpos son los deseables, ¿no? Y tienen derecho además de desear. Los demás nos tenemos que abstener porque no cumplimos con esos parámetros estéticos y que nos dicen cómo debe de ser. Además, el deseo. El deseo, sobre el deseo recae profundamente un sentimiento de vergüenza y acuérdense, bueno, ya Ale les ha explicado muchas veces cómo el deseo, si bien tiene una parte que es fisiológica que no se controla, sobre esa es sobre la que suele construirse o sobre esa es sobre la que recae la vergüenza. Sí, ¿no? Porque se va construyendo. Al final la vergüenza se va construyendo también. No es que nazcamos ya avergonzados, sino que se va construyendo también. Y establecen cómo es que se debe de habitar esa vergüenza, ¿no? Claro, porque Foucault, que aquí ya saben que somos fans de Foucault, pues él decía, ¿no? Esta vigilancia interiorizada. Y lo vemos ahora, ¿no? Ya no hay castigos físicos, pero pues ya el castigo nos lo hacemos nosotras mismas al avergonzarnos, al taparnos, al reducirnos, porque no cabemos en estos cánones de belleza o de lo que se espera que es deseable. O de incluso de orientaciones sexuales o de prácticas sexuales, de preferencias, de comportamientos, de las expresiones de comportamentales.
Porque justamente Foucault, en sus textos como Vigilar y Castigar, o también en su texto de la historia de la sexualidad, hace un análisis sobre justamente cómo la norma establece lo que es sano, y todo lo que está fuera de eso pues es una patologización. Acuérdense lo que les dijimos en el primer episodio. En este espacio no patologizamos expresiones sexuales comportamentales, no patologizamos preferencias, disidencias, pero ciertamente cuántas personas, como lo hablábamos en el episodio de la Feria de San Marcos, tienden a estar alcoholizados o a esperarse hasta ciertos espacios y ciertos momentos para experimentar su deseo justo como lo desean, para habitarlo sin vergüenza, porque les han introyectado la vergüenza como tal. Claro. Es una herramienta de domesticación. Si estamos alcoholizados, alcoholizades, pues es más fácil decir, ay, si alguien me juzga o me critica, es más fácil para mí decir, ay, es que estaba muy borracha o estaba muy borracho, no sabía lo que hacía, aunque por dentro dices, ay, qué rico la pasé. Y lo quisiera seguir repitiendo, pero la misma sociedad te dice que no, porque entre nosotros nos estamos vigilando, ya no necesita el gobierno o las grandes compañías vigilarnos, sino que igual lo hacen. Sí, lo siguen haciendo igual, pero entre nosotros como sociedad lo seguimos señalando esas inseguridades o esas características que nos hacen diferentes y que además muchas personas tenemos, ¿no? Que si lunares, que si pecas, que si piel de naranja, que si la lonja, que si las canas, o sea... La papada, exacto. Yo en proyección. Pues sí, porque nos están bombardeando todo el tiempo con este hecho de que tenemos que avergonzarnos por cómo estamos, porque bien lo dicen, ¿no? No es por quién eres, es por cómo eres, por cómo estás. Sí, no tiene que ver con tus acciones, tiene que ver justo con lo que eres como subjetividad. Y siento que una de las cosas que hay que identificar, porque en este espacio somos feministas, es que el cuerpo de las mujeres o sobre las mujeres suele recaer profundamente la socialización, o nos han socializado y educado justo para asumir la vergüenza en relación con el deseo sexual, con la desnudez, con el placer, con la voz que se levanta, con la risa que es estrenduosa, como la mía tu de risa de villana, amiga, o con cosas que salen de la normatividad, y esto es sumamente complejo porque estoy segura que en el grado 0, o sea, ya no como en el nivel 7 de, ay, si vas haciendo como una liga de personas, en el nivel 7 seguro alguien conoce a Johnny Depp, ¿no? Grado 7, ¿no? John Wick. No. En este sentido, estoy segura de que todos tenemos un grado 0, es decir, una persona que inmediatamente conocemos, que sabemos que no ha vivido su sexualidad plenamente. Sobre todo, a lo mejor pienso mucho en tías, tíos de los millennials, ¿no? O sea, como esa generación que en realidad yo conozco tías que han abiertamente hablado sobre nunca haber experimentado un orgasmo. Es muy o no tener alarmante una sexualidad y placentera. Es muy triste porque, fíjate, yo di hace un tiempo un taller precisamente para personas mayores, para la vejez, hablamos sobre la sexualidad en la vejez, y precisamente una señora al final del taller se acercó conmigo y me dice, yo nunca he tenido un orgasmo y tuve 7 hijos. Y mi marido se murió hace como no sé cuántos años y ahorita estoy tan feliz. Me dijo, pero yo nunca sentí eso que tú dices que se puede sentir. Entonces, imagínense, o sea, era una persona que estaba teniendo encuentros sexuales que no eran de su agrado. Eso es algo muy complejo, violento. y tiene que ver con la vergüenza, ¿no? Porque claro, las mujeres tienen que ser pasivas y estar en ese disponibles. sentido. Todavía en la actualidad conocí personas que la señora tenía que estar bien bañada antes de que llegara su esposo por si se le antojaba tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces es como, o sea, una tiene que estar presentable y la otra edad es como, y sobre todo el marido, el hombre. Viniendo de trabajar así todo sudado. Pues no sé, avinagrado el hombre, ¿no? Sí. Ojo, Pues, que hay personas a las que les excita el sudorcito.
Y con este calor que está haciendo, hermanas y hermanos, si seguro brillamos más de pasará. la cuenta es sudorcito, porque el calor está siempre. Pues eso, pensemos en la vergüenza y cómo altera nuestro deseo. ¿Y cómo funciona la vergüenza como mecanismo de control? Fíjate que desde la Edad Media pues ya se utilizaban ciertas cositas para avergonzar a las personas, sobre todo la utilizaban como castigo. Por ejemplo, a las personas que robaban pan o algo, se les humillaba exponiéndolas en estas jaulas o les colocaban, por ejemplo, a las mujeres también se les colocaban máscaras en forma de animales, por ejemplo, de cerdos, me parece, y también como brujas se hacían esto, ¿no? O estas caminatas de humillación, porque más que el castigo... The Walk of Shame, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay una escena que lo ilustra bastante bien en la serie esta de Game of Thrones, en donde la reina que era de la familia... Cersei, ajá, cómo hace esta caminata y le avientan cosas, le avientan fruta o la escupen, la rapan, o sea, sí le cortan el cabello y va caminando totalmente desnuda y esa es la humillación, ¿no? Es más el control, porque de esa manera las otras personas ya se lo pensaban más en si hacían o no algo que era considerado indebido o indecente. Sí, la exhibición se vuelve ejemplo para otras personas. Sí, claro, ¿no? porque la vergüenza es todavía peor que estar prisionera, ¿no? Tal vez. Pedagogía del escarnio pura y llana, Así es, ¿no? sí, sí, sí. Pues una de las cosas que podemos identificar es que, por ejemplo, pasa también, siento yo, en uno de los episodios más sangrientos de la historia humana y que además está muy marcado por el género, porque por supuesto el 80, casi 90% de las personas que padecieron en este periodo son mujeres, que es justo la cacería de brujas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cacería de brujas estaba muy vinculada a los juicios públicos, a los ahorcamientos públicos, a las torturas públicas, y lo que se estaba exponiendo era a mujeres con sapiencia, ¿no? Como con conocimientos de partería, de herbolaria, de pues ginecología, desde una mirada bastante femenina, Y es que decir, era de saberes medicina, ancestrales. y esos saberes los destruyeron o se los apropiaron otros. Los hombres. Ajá. Los sí, hombres sí, sí. en la medicina. ¡Qué Así curioso! Me suena tan familiar. Pero bueno, Sí. justo una de las referencias más interesantes a las que nos podemos acercar alrededor de la Casa de las Brujas, una gran estudiosa justo del periodo de la cacería de las brujas y cómo está vinculado, por ejemplo, a la creación del capitalismo, a la deconstrucción de zonas comunitarias, a justo a avergonzar los cuerpos femeninos, pues es la filósofa e historiadora Silvia Federici, una gran escritora feminista que en Calibán y la Bruja pone en exposición cómo el cuerpo femenino va a ser controlado y sobre todo reducido a partir de la humillación pública, Ridiculizado, con este escarnio de que fue pues una pedagogía, ¿no? La pedagogía, podríamos decir, de la vergüenza, que se vuelve pedagogía y metodología, ¿no? Porque además Sí, sí. ahí sabían bien mecanismos de tortura, Y que ¿no? todavía siguen, ¿no? O sea, en Medio Oriente no hace mucho se seguían dando estas lapidaciones a mujeres por adulterio, cuando los hombres pueden tener todo su harem de 7 mujeres sin ningún problema, pero si la mujer es cachada o si sospechan de adulterio, pues es lapidada, ¿no? Justamente pues en público, o sea, es esa lapidación, ¿no? O sea, la gente... Y es muy interesante cómo las personas podemos llegar a ser bastante crueles, o sea, pareciera que es más fácil hacer la guerra que el amor, o sea, y lo vemos en redes sociales, a cada momento se bombardea a la gente sin luces diferentes, como si no pudieras
o pudiéramos tener voz simplemente por ser gordas, ¿no? Ya lo veíamos en algunos comentarios que nos han dejado. Gracias por hacernos virales. Gracias, haters, porque gracias a eso ya tenemos 2K, 3K. Entonces, sí, por eso te digo, Ramiro, que sea gorda no me impide tener opinión, no es envidia, Ramiro, es cuestionamiento, algo que tú deberías de tener. Ahí te encargo, ¿eh? Exacto. Pero justamente, o sea, tal vez ya no tenemos estos mecanismos públicos para enjuiciar y hacer otro tipo de cosas, pero por supuesto que las redes sociales tienen el famoso slut shaming, por supuesto, el body shaming, como el Ramiro que me estaba diciendo que por gorda no debería de opinar porque estaba de envidiosa. Sí, o sea. Voy a seguir opinando, Ramiro. No te preocupes. Y para las envidiosas hay una serie muy buena que se llama precisamente Envidiosa y nosotras somos fans de Vicky. Ay, sí. Y claro, yo creo que todas las personas tenemos una Vicky dentro y está bien. Pero con todas estas burlas que hay como justo que se escudan detrás del monitor, claro, ¿no? O detrás de la pantalla. Solo porque tienen para dedos. hacer body shaming, para hacer slut shaming. Las burlas en torno a la menstruación. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria, qué terrible que el compañero hombre supiera que estabas en tu periodo menstrual, ¿no? Porque entonces venían todos estos comentarios de que si estabas montada en el caballo o que si se te estaba, perdón audiencia que es tan conocedora, como descongelando el bistec, o sea, cosas groserísimas, terribles, que es impactante que con el nivel de violencia que tenemos en las redes sociales y también, por supuesto, en los streaming, la única sangre que debería de correr libremente debería de ser la menstrual, pero no, súper acostumbrados a ver sangre con toda la extrema violencia, pero un proceso natural que pasa a la mitad de la población mundial es vergonzoso. Sí, y que además los hombres también deberían de educarse sobre este proceso biológico, sobre nosotras o las personas que tenemos útero. Y que tenemos este movimiento tan interesante sobre la menstruación, que es como el free blooding, algo así, como la menstruación libre, donde las mujeres dejan ir su menstruación, claro, aunque se manchen y estén en el trabajo, porque efectivamente, o sea, si respirar, que es un proceso fisiológico semiconsciente, no lo juzgamos a nivel social, como por qué tendríamos que hacerlo con la menstruación. Pero igual pasa, por ejemplo, con procesos como la interrupción legal del embarazo, que es un derecho reproductivo de niñas, adolescentes y mujeres o personas con la capacidad de gestar, y por supuesto que hay un avergonzamiento, ¿no? Luego, parte de los argumentos pro vida es que luego la mujer va a sentir un trauma porque abortó. A ver, José Luis, ¿no tienes útero? No opines, por favor. Sí, ahí te encargo. ¿Por qué? Porque nadie les hace shaming a los hombres que se van y dejan a los hijos y no pagan manutención. Ay, que ya deberíamos de hacerlo también viral, ¿no? A todos estos que no pagan. Ya he sabido de casos que ya hay denuncias, aquí, ¿no? En Aguascalientes ya empiezan a entrar en estas cárceles por deudores alimenticios. Sí. O no depilarse, también ha sido como un shaming en las redes sociales, ¿no? Regresando a la menstruación, me gustaría que sigan el proyecto de Princesas Menstruantes. Es un proyecto que nace en Colombia y la verdad es que pues quieren precisamente están educando a las personas y también a estas niñas a que se apropien de su menstruación y no la vean como algo vergonzoso, sino que es un proceso natural y que no tendríamos por qué avergonzarnos, y que también se les alienta a los niños, a los varones, a que aprendan a que cuando ven a una niña que tiene algún accidente, que se mancha, en lugar de burlarse, le ofrezcas tu suéter para que se tape, ¿no? Se cubra, o si necesita algo para que le ayudes, ¿no? Sobre todo porque justamente la vergüenza que recae sobre procesos tan fisiológicos naturales como luego llevan a otros procesos más graves como la subdiagnosis, o sea, que no te hagan un diagnóstico adecuado,
porque te da vergüenza ir al médico, Ir al ginecólogo, o porque te da ginecóloga. vergüenza decirlo o hablarlo con mamá, o porque te da vergüenza hablarlo en casa. O sea, ¿por qué? Si ninguno de tus familiares se avergüenza por entrar al baño a orinar o excretar, como por qué tendría que ser un tabú en torno a la menstruación, ¿no? También creo que, por ejemplo, en México se está construyendo una enorme red de educadoras menstruales cada vez más fuerte. Está, por supuesto, la red de educación menstrual. Mi amiga Laura es una enorme luchadora en esa red, trabajadora incansable. Sembradoras también. La crecida, por supuesto, de Emilia, que además es filósofa. Y, por supuesto, Mujeres Madeni, que son proyectos súper interesantes que llevan un proceso de desmitificar y de sacar del espacio la vergüenza a la menstruación, ¿no? Así es. Pero bueno, somos mujeres, entonces nos van a juzgar y nos van a llevar a avergonzarnos, pues por ser madres o por no ser madres, o por ser madres en destiempo, ya sea muy adolescentes o muy viejas, o por casarnos o por no casarnos, o por casarnos, luego divorciarnos, o por decidir regresar a trabajar teniendo hijos, o por decidir no regresar a trabajar teniendo Por usar hijos. bikini. Por ser mujeres y existir. Así que, hermanas, Porque las mujeres gordas usamos bikini o porque nos atrevemos a usar shorts. pero es peculiar, ¿no? Porque yo he visto a muchos hombres sin body shaming, hombres gordos, que luego andan ahí como en la calle sin playera, enseñando su cuerpo, que es un cuerpo válido, sin problemas, ¿no? Nadie le Justo. grita, nadie le dice cosas. Ningún Ramiro va a comentar Le en insulta. sus redes sociales, tápate la barriga, gordo. O sea, no va a pasar, pero sí lo hacen con las mujeres, ¿no? Ujú. Eso, o somos muy flacas, o somos muy gordas, o somos estamos muy hot o no estamos muy hot. El asunto es avergonzar a las morras por ser morras. Y pues la Judy Butler. Sé que a veces les hacemos referencias reiteradas, pero es que justo estas voces de filósofas y filósofos, filósofes, como es el caso de Judy Butler, que se identifica como no binaria, son justo las voces detractoras de estos sistemas Y que resuenan, que están deberían ahí estar resonando. dándole a la vergüenza, dándole a nuestras cuerpas, dándole a nuestras preferencias sexuales, dándole al género, ¿no? Sí, Como- porque antes de que alguien más me avergüence, yo primero me autocensuro, ¿no? Claro, pasa, ¿no? ¿Qué es lo que dice Judy Butler? O sea, nos habita la vergüenza. En algún momento la interiorizamos tanto que ya estamos desde antes pensando en las miradas que nos van a juzgar. Con anticipación, ¿no? O sea, ya estamos considerando qué van a decir de nosotros, que no queremos mostrar ciertas partes. Para no avergonzarnos, para no leer comentarios que traten de ridiculizarnos o humillarnos, entonces mejor me escondo, me tapo más o pido que me edite mi productor. Sí, porque nos atraviesa esto, ¿no? O sea, Sí. y esta es una lucha constante y aquí abonamos por revolucionar todo esto. Y Habitar nuestras cuerpas desde otro lugar. Claro, desde un lugar más gozoso, más placentero. Qué hueva no poderte poner. O sea, conozco gente que no ha ido a la playa por el body shaming que le hacen, ¿no? Y entonces No le le han hecho gusta, al no tal les grado gusta. que prefieren no ir a la playa y disfrutar justo porque no quieren ponerse un traje de baño. Yo llegué Así a es ser una fuerte. de esas personas. Y ahora ya no me importa. Bueno, sí me importa a veces, pero se trabaja. Trabájense, por favor. Es Trabájense. que, otra vez, como esto que mencionábamos en el episodio de las reinas, de Miss Violencia Simbólica, que no criticábamos a las mujeres que eligen participar en certámenes, pero tienden a consolidar estos estereotipos de belleza, ¿no? Y entonces dejan fuera a todas las mujeres que no encarnan esas corporalidades. Claro. Y todas las demás estamos mal y no tenemos derecho a existir porque no lucimos de esa manera. Y yo les comentaba que, por ejemplo, en el prólogo del Mito de la Belleza de Naomi Wolf, pues esta socióloga, esta editora decía,
¿cómo nos exigen a las mujeres gordas amor propio todo el tiempo cuando vivimos en un mundo que nos bombardea diciéndonos que debemos odiarnos? Entonces, este camino de aceptación, que por ejemplo, yo siento que yo he conquistado muchos procesos en este camino, no es lineal. A veces hasta tiene que ver con mi ciclo ovulatorio menstrual, donde no me siento tan contenta, tan feliz, donde me voy a gustar mucho menos, y luego seguro viene algún Ramiro y dice alguna cosa no pedida y ahí vas a sentirte mal, ¿no? O sea, claro, se vuelve complicado estar perfectamente bien habitando un cuerpo al que le han enseñado a introyectar la vergüenza. Que seguramente esos Ramiros han de tener un montón de cosas introyectadas que no han trabajado. Vayan a terapia, por favor. Por favor. Sí. Por su bien, de verdad. Ningún ser humano feliz va por el mundo jodiendo a otros. No. Ramiro, te paso el teléfono de mi terapeuta. Muy buena, muy buena. Y bueno, pues yo les quiero hablar sobre Norbert Elias. Él fue un sociólogo alemán. Él nació en 1897 y escribió una obra que todas las personas deberíamos de leer constantemente. Se llama El proceso de la civilización. Él ahí enuncia cómo es que se va formando pues la vergüenza como control, ¿no? Como esta manera de controlarnos y de avergonzarnos pues en este autocontrol emocional. Por ejemplo, él menciona que estos métodos más eficaces es pues sentirnos mal de lo que es natural. Por ejemplo, él habla de los fluidos corporales que son naturales, obviamente ya lo mencionabas, como la menstruación, pero también puede ser el semen, hasta el moco. Los mocos. ¿Por qué nos incomodamos cuando otra persona tiene un moco y nos da vergüenza y no nos atrevemos a decirle, oye, tienes un moco? Y si yo tengo el moco, me da vergüenza, me siento muy avergonzada o muy avergonzado y es como, ay, güey, perdón. Nos disculpamos por algo que es totalmente natural, o si nos aventamos un pedo también, o sea, o los bajipedos en lo sexual, ¿no? Que no lo vemos en la cultura porque ahí pareciera que todo es perfecto, que los cuerpos son perfectos y que en la vida real no hay pedos de ningún lado, ni fluidos, ni demás. Solo ciertos fluidos son los adecuados y los otros son sucios. Pero eso, ¿no? Son como deseables. Pues justo como esta figura de que nosotros habitamos nuestra cuerpa, ¿no? Nuestra cuerpa es como nuestra casa, pero cuando la vergüenza nos toma como dominio, cuando nos gobierna, pues se convierte en un escenario, ¿no? Porque empezamos a actuar de la forma en la que no es socialmente vergonzoso. Claro, porque no cumplimos con estas etiquetas, ¿verdad? Y él habla, para ser aceptadas. Y él habla que estas etiquetas del comportamiento y esto, pues, es una herramienta de control, a final de cuentas, ¿no? Sobre todo pienso que se aprende a fingir comodidad en espacios sumamente incómodos. Es decir, nuestro cuerpo se vuelve incómodo porque nos avergüenza y entonces vamos a ir fingiendo comodidad y vamos a ir callando cosas que deberíamos estar como gritando. Claro, y él dice que todo esto, la limpieza, el recato y demás, pues es lo que se nombra como una civilización. O sea, el hecho de que yo esté bien presentable, ya dijimos que es algo muy subjetivo, ¿no? Hay tribus que están desnudas. Ay, con este calor quiero ser una de ellas. Exacto, y no provocan ningún escozor, ni mucho menos, ni ningún deseo, no despierta pasiones porque les mueven otras cosas, ¿no? Que de este lado ya hablaremos de eso en otro episodio. Tal vez estamos adelantándonos. Tal vez les estamos dando pistas. Y sí, entonces desde temprana edad esto se va imprimiendo en nuestro cuerpo. Es que se siente físicamente, ¿no? La sientes en la panza, la sientes justo como en la incomodidad, en la ansiedad. Y eso tiene que ver también con todas estas emociones. El cuerpo, la cuerpa, da mensajes y eso ya se ha estudiado. Por ejemplo, hay un libro que en este momento no recuerdo, se los voy a
en producción al final les voy a dejar el libro que les voy a recomendar, pero ahí habla precisamente de las corporalidades, ¿no? Por ejemplo, una persona que está constantemente así, cabizbaja, pues habla de un cuerpo denso, por ejemplo, o una persona que está siempre así, es rígida, o si me siento así como expandida, es una persona, ¿cómo se le menciona ahí? Es inflada, por ejemplo. O sea, y ahí va narrando cómo es que se va formando también tu cuerpo sobre tus emociones. Entonces, cuando estamos avergonzadas o avergonzados, nuestro cuerpo lo va a estar transmitiendo de alguna manera, o nos vamos a encorvar, nos vamos a agachar, ya lo decíamos, nos tapamos. Por ejemplo, en Japón se inventó recientemente una tipo servilleta para cubrir el rostro mientras comen una hamburguesa, porque es de mala educación que las mujeres abran demasiado la boca para morder. Entonces inventaron esta servilleta para cubrirles el rostro y no se vea cuando dan el gran bocado. O sea, pero ¿qué tal en la felación? Ahí no hay complicación, Ramiro, ¿verdad? Ramiro japonés. Ay, no. O sea, ¿qué pedo, no? Como, para comer hamburguesa no abras la boca demasiado porque entonces es vergonzoso, pero para la felación... Pero para mi nepe, ábrela. Ay, no, es que neta me impacta el nivel. Siento que justo la vergüenza no solo determina las cosas que hacemos, también las cosas que deseamos. Nos forzamos a desear cosas que no deseamos y nos forzamos a ignorar cosas que deseamos. ¿Qué pedo? ¿Por qué no? Como, ¿con qué objetivo la sociedad va construyendo estas dinámicas? Porque aparte nos las incrustan desde bien crías, ¿no? Estamos pequeñitas, y pequeñitos. Es que en todo está la crítica, que si alguien hace demasiado ejercicio, no, ya te ves demasiado mamado, mamada. Que si ya hiciste demasiada yoga, ay, no, te ves muy flaca. Que si ya hiciste no sé qué, o sea, nunca les embona nada, nunca va a ser suficiente para la sociedad el cómo nos vivimos y cómo nos sentimos y cómo nos presentamos. Sí. Siempre se va a encontrar algo, pero mientras una se construya y deconstruya esas otras cosas que nos hacen daño, pues yo creo que en la medida de lo posible podríamos ir avanzando como sociedad. Aquí sus tías incómodas se los vamos a seguir repitiendo toda la vida. Y yo les he dicho a mis alumnos, alumnas, alumnes, lo he dicho aquí mismo incluso, o sea, a ver, en la mañana se levantan consigo mismas, mismos, mismes, y en la noche se duermen consigo mismas, mismos, mismes, ¿no? Nadie en su existencia va a durar tanto como ustedes. No le deben nada a nadie, así que habítense como con más placer, con más aceptación, como justo lo que todo el tiempo estamos proponiendo en el podcast, porque por eso lo llamamos cartografías del deseo. El deseo no siempre es igual, no siempre van a desear las mismas cosas ni las mismas personas. No. Tienen que explorarse como con mucha curiosidad para saber qué se les antoja, qué desean y habitar ese deseo sin vergüenza, ¿no? O sea, sin ese peso que les impida ser ustedes mismos solo porque el resto del mundo dice que no caben dentro de la norma, que no caben dentro de lo lógico. Y que esas mismas personas que te están diciendo se sienten incómodas en otras cosas. O sea, vivimos en una constante incomodidad y vergüenza que nos atraviesa a todas las personas de diferente manera. Sí, y en diferentes niveles, ¿no? Exacto. Como de diferentes maneras. Y el deseo no es igual para todas las personas, se va construyendo y ya lo decías. Y qué hueva que todo mundo desee lo mismo y qué hueva que, o sea, justo creo que por eso se construye la vergüenza como este mecanismo de control, ¿no? Como para adecuar a todos bajo una misma prerrogativa que es como... Fíjense bien, les voy a traer a dos de mis favoritas feministas que por supuesto que se la saben. Sara Ahmed, esta feminista musulmana, con este texto que ya les hemos citado un buen de veces, La política cultural de las emociones, pues todo el tiempo nos va a decir que la vergüenza es adhesiva, se pega al cuerpo, todo el tiempo se pega. Y una vez que se adhiere, no hay lugar cómodo en el mundo. Esta incomodidad puede marcarnos
toda la vida, ¿no? ¿Cuántas personas no habitan su cuerpo, no sienten su cuerpo, no establecen vínculos sanos, justo porque tienen que seguir un patrón, un paradigma social que les han impuesto, en lugar de obedecer el deseo, su cuerpo, sus querer, sus ganas? Claro, mientras no transgredas a otras personas ni a ti misma, mismo, explora, siempre y cuando cuides la integridad de las otras personas y la tuya también. Pero eso, explórate, cartografíate en la medida de lo posible y no estés jodiendo al otro, por favor, a la otra. Déjense de cosas, por favor. Utilicen su tiempo en cosas más productivas. Como en cartografiarse, por ejemplo, Ramiro. Sí. Pero bueno, justo hablando de esta figura del deseo, una feminista, poeta que a mí personalmente me gusta mucho, porque pues habla de todas estas intersecciones que atraviesan su cuerpo, ¿no? Ella es una mujer negra, es mujer de inicio, ¿no? Ya dijimos todas las vergüenzas que nos pasan por ser mujeres. Es una mujer negra, es una mujer lesbiana y es una mujer pobre, pues es de la clase trabajadora, nuestra amadísima Audre Lorde. Pero ella explora mucho esta figura de la lesbiandad porque pues estuvo casada y tuvo hijos, pero por ejemplo ella habla sobre esta figura de la vergüenza y cómo el erotismo no es exclusivamente placer, ¿no? O sea, lo erótico construye o implica un montón de constructos muchísimo más complejos y ella va a decir, a ver, es una fuente de conocimiento, carnalas. Sí, no se enfoca únicamente puro en los sospis. Ajá, y también implica poder, implica creatividad y lo que hay que hacer es reivindicar el goce del cuerpo propio como una forma básica y pura de vencer a la vergüenza. O sea, anímense a hacer iba a decir una grosería, pero no quiero darle trabajo a nuestro equipo de producción vipeándome. Entonces, fíjense cómo les considero, ¿eh? Anímense a hacer el salto del tigre. Anímense a hacer ese trío. Anímense a lo que se les antoja. A vestirte como se te hinche tu regalada gana. Vístete como quieras. Sin importar que el Ramiro te vaya a poner ahí en el TikTok que eres gorda y te ves gorda. Y ¿cuánto te costó pagar mi vestido, no? ¿Ya? Ay, perdón. Va, 3, 2. ¡Ay, era lo del vestido! Perdóname. ¿Cuál vestido? ¿Cuánto te costó, Ramiro? ¿Cuánto te costó el vestido, Ramiro? ¿Para qué andes hablando o escribiendo? Para que se te ocurra que tienes que tienes el derecho de ir ahí desde tu computadora o tu celular a preguntar, a decirle gorda a la morra a la que estás criticando. Tal vez en otra época habría sido motivo de cortarles los dedos por andar escribiendo sandeces. En el mundo gobernado por las mujeres. Sí, como a los rateros. Y seguimos con Mary Douglas. Ella también decía que el cuerpo era una frontera simbólica y todo lo que exudamos, todo lo que emana de nuestro cuerpo, pues se vuelve un tabú. Ya lo decíamos, la menstruación, la leche materna, o sea, no la leche materna, el amamantar. O sea, el acto de amamantar a un bebé en público es también motivo de vergüenza. Y ella decía, ¿no?, que todo lo que recuerda que somos animales va a ser reprimido. Y ya lo veíamos también, bueno, no lo veíamos porque no nos tocó, pero en la Revolución Industrial a las mujeres que menstruaban se las obligaban a usar faldas rojas para señalar su impureza, y en algunas tribus también a las niñas las aíslan cuando están menstruando porque pues no son dignas, ya que pase ese momento de suciedad, porque además son consideradas sucias, vuelven al pueblo, así, bueno, o sea, a la tribu, así es. La sangre de las guerras y de los genocidios, esas no son impuras, ¿no? Pero la menstrual sí. Les digo, ay no. Así es. Pues justamente esta figura de la vergüenza, pues nuestra Judy Butler nos va a decir cómo pues es un mecanismo que funciona como un correctivo afectivo, ¿no? Porque
se educa desde la infancia, ¿no? Así como... Y lo estamos repitiendo. No, mi amor, eso no se hace, no, mi amor, eso no está bien, a los peques y a las peques y a les peques, ¿no? A las infancias. Y pues ya habíamos comentado en algún otro momento cómo Rita Segato, en este texto de la guerra contra las mujeres, pues efectivamente la violencia sexual busca disciplinar los cuerpos femeninos, pero también es un lenguaje, es un mensaje escrito sobre el cuerpo de las mujeres para los hombres del territorio que son compañeros de esas mujeres, ¿no? Fíjate que algo ahorita que me hablabas de las infancias, recordé también una situación bastante violenta y desagradable que vivió una persona muy cercana a mí en la escuela cuando estaba pequeñita. Se hizo pipí, le ganó porque la maestra no la dejó ir al baño, o sea, la docente no la dejó ir al baño y la niña deseaba ir al baño y no la dejó y se hizo pipí. La maestra la regañó y la mandó al patio a solearse para que se secara. Y la niña, por supuesto, estaba llorando, ¿no? Entonces, esto es sumamente violento y desde ahí nos damos cuenta cómo es que también en las escuelas se está violentando de esa manera, humillando a las infancias, a las criaturas de esa manera. No lo hagan, por favor, mamá, papá, si te das cuenta, denuncia a esas maestras, maestros o lo que sea que intenten ser, porque pues no deberían de estar en esos lugares si cometen ese tipo de situaciones de violencias. Uh-huh. Sí, porque es violento, o sea, es violento porque no te deja satisfacer una necesidad biológica. Exacto. Es violento porque una vez que se tuvo el accidente, la expones, la exhibes, exacto, la humillas y claro, porque la humillas y la expones a que los demás compañeros o compañeras se burlen de ella. Sí, pues. Y a mí también me pasó cuando estaba en la primaria, un niño se hizo popó, le ganó, estaba llorando y por supuesto la maestra porque no lo dejó salir y el niño lloraba y ya después otros compañeritos pues le gritaban cosas, ¿no? Le decían apodos por ese accidente que tuvo. Que ni siquiera es un accidente porque se lo provocaron en estos adultos que no están cumpliendo con el deber de cuidar también a las infancias. Por supuesto. Pero ese fue como ese paréntesis, que tampoco es tan paréntesis porque va de acuerdo también a la vergüenza, ¿no? Sí, así es. A la humillación. Como la vamos introyectando en nuestros cuerpos, la vamos habitando y se nos va adhiriendo, como diría Sara Ahmed. Pero bueno, ya les hemos hablado, por ejemplo, de estos mecanismos de belleza como depilarnos completamente o aclarar nuestros hospes, pero también Ale les tiene una muy impactante estadística en torno a las labioplastías. Labioplastias, sí. Pues resulta que en el 2022 las labioplastias, que son estas cirugías que reconstruyen la vulva, o sea, estos labios que son más largos que otros para volverlos más simétricos, creció en un 72% según la Aesthetic Society. O sea, las mujeres pedían que se las realizaran por incomodidad estética. ¿Pero por qué les incomoda? Pues precisamente porque lo vemos en la cultura, no porque mi vulva está pigmentada, ya lo veíamos en el episodio anterior con el proyecto de Fabiola Trejo, ¿no? En el que documenta estas vulvas naturales para tener referencias, porque si vemos únicamente vulvas blanquitas, depiladas y simétricas, todas las personas vamos a querer hacernos una labioplastia, que no se las recomendamos, no. Si es meramente estético, por favor no lo hagan. Muchas veces las realizan mal y pierden sensibilidad. Entonces consideren mucho, mejor y las personas también con las que se vinculan, si les hace conflicto su vulva, pues que se consiga otra. Reconsideren buscarse ustedes otra pareja, otras parejas. Que se compre estas de látex que están ahí súper iguales todas. Sí, yo tengo. Ahí, Ramiro, ahí te recomiendo que vayas. Sí. Y fíjate que un estudio también de Ethan Cross y sus colegas en el 2011 descubrieron que sentir vergüenza activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. O sea, cuando una persona
se siente avergonzada o nos sentimos avergonzadas, es equivalente al dolor. Para el cerebro no sabe distinguir y para el cerebro es algo muy doloroso, igual a que si fuera algo físico. Entonces, eso es lo que provoca la vergüenza y ese hallazgo fue bastante interesante y revelador, ¿no? Porque imagínate, o sea, las personas que nos avergonzamos de algo, realmente estamos sufriendo. ¿Ven cómo habita el cuerpo? A ese nivel habita el cuerpo. Realmente están sufriendo esas personas que viven en una constante vergüenza de sí mismas. Y bueno, Pues la vergüenza en el arte, amiga. ¡ay, ¿Qué me nos encanta! traes? ¿Qué nos traes? me encanta. Pues primero les voy a invitar a que vayamos al cierre de este hermoso poema de Victoria Santa Cruz, Me gritaron negra. Muy potente. Escúchenlo. Vean el final. ¡Negra, negra, 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 negra! ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Negra soy! Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Pues ya saben, aquí su maestra en arte, porque así es mi maestría, y su curadora, porque esta es mi especialidad, les traigo harto dato en arte para vencer la vergüenza, porque por supuesto el arte, especialmente el arte encarnado, es uno de los lenguajes más potentes justo para resignificar la vergüenza. Eso es extraordinario. Todo aquello que nos hicieron pensar o sentir que nos faltaba, que nos sobraba, se vuelve materia prima, por ejemplo, para las performances, como un poco este poema performado que vieron de Victoria Santa Cruz. Que se vuelve protesta. Se vuelve una protesta, ¿no? Como Victoria finalmente, con ese grito, rompe la vergüenza de ser una mujer negra, ¿no? Porque aparte, ella tenía 5 años y no entendía esa condición distinción ontológica, ¿no? Que recae sobre la racialización, que ya les explicamos, no hay razas genéticas, hermanas y Vean hermanos. el episodio anterior, ahí hablamos. Vayan ahí. Y pues tenemos también, por supuesto, a la performer María José Galindo, guatemalteca. Y ella va a hacer muchos performances en torno a la dictadura en Guatemala, la violencia que se vivió a partir de justamente los soldados, y ella hace esta performance extraordinaria donde va caminando como hasta el Palacio de Gobierno, justamente, que se llama Mírenos, aunque les incomode, aquí se avergüencen de lo que nos hicieron. Es decir, es como una reconfiguración, una resignificación de la violencia, ¿no? Yo lo vi mucho en estas protestas del 8M, que me parecieron extraordinarias. Vi cientos de mujeres en esta última marcha donde ponían la fotografía de su agresor sexual en la infancia, que por supuesto, muy comúnmente lo que es terrible en México, este nivel de violencia sexual infantil, que pasa el grosso en la familia, ¿no? Entonces ponían así como la foto del primo, del tío, del del abuelo, diciendo los abusos sexuales empezaron a los 3 años, a los 5 años, y que si no hay foto ponen el nombre. O sea, eso me parece muy potente y muy liberador para ellas también, porque si bien legalmente no recibieron estas personas desafortunadamente el castigo, pues al menos
se le visibiliza, ¿no? Se le publica, se le hace público esta cara o este nombre del agresor. Y hay una reconfiguración de la vergüenza, ¿no? Porque se nos enseña a evitar la vergüenza, incluso aunque la violencia atraviesa nuestras cuerpas, y entonces es sacar esa vergüenza de nuestras cuerpas y que caiga en el agresor, ¿no? Como lo lo hizo decía también esta la francesa, que que hizo tan viral, perdón que se me olvidó ahora el nombre, pero es importante porque dejó un precedente significativo para las mujeres que padecen violencia sexual, sobre todo por la pareja, ¿no? Claro. La vergüenza la tiene que evitar el agresor, Claro. no nosotras. Y ella lo dice no muy somos. bien, ¿no? La vergüenza tiene que cambiar de bando. Exactamente. Y por supuesto, pues Annie Sprickle, que en su activismo, como su activismo sexual, pues va a mostrar en una performance su cervix, ¿no? Como su vulva, su cervix. ¿Y por qué tenemos que esconder nuestro cuerpo si en realidad el cuerpo de los hombres es exhibido sin complicaciones, ¿no? En estas, o sea, estás vinculándote con alguien, estás chateando con alguien y ahí va la fotopolla, ¿no? El vato no tiene problemas con la fotopolla, te la manda sin que se la pidas, pero una sí tiene que avergonzarse de sus hospes o de su cuerpo, ¿no? De sus pechos, de sus shishis. Y a mí, por ejemplo, por ser sexóloga, oigan, soy educadora en sexología, no soy trabajadora sexual como para que me estén mandando sus fotopollas. Por favor, evítenme la pena de exhibirles o denunciarles. ¿Saben cuándo se manda una fotopolla? Cuando se pide. Cuando te la piden, Ramiro. Te pido la fotopolla, me la mandas. No te la pido. Y si quieres, también. Es violento. Si no quieres, no. Uh-huh. Y bueno, también tenemos este maravilloso performance de Marina Abramovic, donde ella va a permanecer pasiva durante un montón de horas y frente a ella va a haber varias herramientas, diferentes cosas, ¿no? Flores, navajas, perfumes, cosas lindas, y entonces hasta ella una pistola con una bala. Invita a la población y a los espectadores a intervenir su cuerpo de la manera en la que deseen. Y por supuesto, tiende a pasar que las mujeres van a ser menos violentas con ellas, al principio van a ser tímidos en la interacción, pero en algún punto un sujeto la comienza a cortar, ¿no? La desnudan. La desnudan, le ponen la pistola. La cortan. Esta performance se llama Rhythm Zero, o sea, ritmo cero, pero me parece que es muy potente para señalar cómo las mujeres habitamos la vergüenza de las violencias que nos pasan. Así, en silencio, pasivas, sin denunciar, sin gritar, sin cuestionar. Cuando no lo hacemos es exactamente como ese habitar el cuerpo de Marina Abramovic, que no hizo absolutamente nada en el proceso, pero quien sí, por ejemplo, después en entrevistas llegó a decir lo terriblemente violentada que se llegó a sentir. Sí, que quedó perturbada, le perturbó esa situación, no como tal la exposición, sino el comportamiento del ser humano como tal, ¿no? Ese nivel de violencia, ¿no? Si no vas a tener ninguna repercusión, entonces sí me permito violentarte de diferentes maneras. Y eso fue lo que ella expuso y ahí se mostró, ¿no? Ahí se vio la prueba, porque incluso me parece que hubo una persona que sí la apuntó con la pistola. Entonces, sí, le hicieron sí, o sea, daño cosas físico. Bastante fuertes, sí. Y es curioso porque la vergüenza no la habita el violentador. Quien agrede, ¿no? Es la otra persona la que recibe. Y lo seguimos viendo, ¿no? Ay, pues si una mujer sufrió abuso sexual es porque iba vestida provocativamente. Sí, recae sobre ella. Si los maestros abusan de las niñas, ay, es que su falda estaba muy corta. Entonces. O en la denuncia las personas se la piensan. A mí me tocó que una exalumna me buscó porque saben perfectamente que tengo una amplia red de colegas y de amigas feministas en diferentes aristas y en diferentes trincheras, y me buscó para atención de una pequeña de 5 años que había padecido abuso sexual a partir de un primo,
Y entonces yo le decía, es que el primer paso que es esencial es retirar del acceso del agresor a la pequeña. Tienen que dejar de convivir, de estar vinculados, etcétera. Y hay que hacer una denuncia. Y la mamá no quiso hacer una denuncia justamente porque cómo iba a avergonzar al niño o a arruinarle la vida. Gordito se está quejando. Y tiene toda la razón. Entonces, pues eso, ¿no? Siento que estos mecanismos del arte nos llevan justamente a reivindicar la vergüenza porque lo que hace es resignificar la mirada, ¿no? Cómo el poder de la mirada que introyectamos y que nos hace habitar la vergüenza que se nos adhiera, pues se modifique totalmente, ¿no? Y cómo también, ¿para quién también va dirigido el arte? Porque pareciera que no todas las personas podemos acceder al arte, que si no tienes conocimientos profundos, pues no deberías de acceder al arte. Se vuelve también un poco clasista o elitista. Y a esto que mencionabas de la pionera del post-porno, Annie Sprinkle, también hay un colectivo en España que se llama Nexos. Nexos es un video no por en el que participan activistas con disidencias, con diversidad funcional física y también neurodivergencias, ¿no? Estas personas igual lo que pretenden no buscan una integración, lo que buscan es justamente eso, ¿no? Como revolucionar, y es una protesta de por qué sus cuerpos no van a ser válidos, ¿no? En el no porque comercialmente conocemos, no se ven estos cuerpos en sillas de ruedas, con prótesis. Entonces estas personas lo que están buscando precisamente no es esa inclusión, sino es revolución, y precisamente la protesta es para esta crítica hacia el capacitismo, esta estética del capacitismo, en que solamente ciertos cuerpos sí son deseables, como ya lo habíamos mencionado, y los otros pues no, están ahí, pero ni siquiera los piensas como personas eróticas o que también... No los pones en tu radar erótico, ¿no? Claro, o sea, a veces no se pone a pensar en entablar una relación sentimental o sexoafectiva con una persona con alguna diversidad de movilidad o alguna diversidad funcional cognitiva, ¿no? O sea, no, ya lo mencionábamos, ¿no? Hay una película que les recomiendo, se llama Yo también. Es una persona con síndrome de Down y precisamente habla de eso, ¿no? De cómo la sociedad en general le cierra como esas puertas de interactuar, ¿no? No le dejan, por ejemplo, entrar a un table dance, los infantilizan, les vuelven unas personas asexuales, y este proyecto justamente de Nexos lo que busca es eso, es post-porno, y es revolucionario porque pues erotizan con la silla de ruedas o con la prótesis, o sea, utilizan sus cuerpos de diferentes maneras y múltiples maneras de interactuar sexualmente. Pues sobre todo porque hay una especie como de doble moral, ¿no? O sea, en cualquier museo que vayamos o habitemos o visitemos o estemos, que coloquemos nuestra cuerpa, lo más seguro es que vamos a encontrar montones de desnudos femeninos, montones, ¿no? Pero cuando la maravillosa Judy Chicago hace ahí su famosa dinner party en Chicago, en la galería, que pone una mesa triangular y en los platos pone cerámica con vulvas, extraordinaria la exposición. Ahí sí les parecían grotescas las vulvas, ¿no? O sea, las vulvas no les parecen grotescas cuando son su objeto sexual, no les parecen terribles los desnudos en el arte cuando están para su deleite, pero cuando se reivindican desde un lugar en el que resignifican o niegan habitar la vergüenza, entonces sí ya está mal. Es vulgar, es grotesco, es feo, es sucio. Claro. Pues eso, amigas y amigos, la vergüenza ha sido un nudo fuerte, un lazo que nos aprieta, la cuerpa, que nos limita
a desear. Pues es esta voz que se nos instaló desde bien pequeñitos, pues en la garganta, en nuestros pezones. Pero por ¿Qué eso tal estamos que estamos aquí. adelantándonos un poco? Para eso estamos aquí, para desobedecer todas estas normas, conductas y demás. Para cuestionarlas, ¿no? Cuestionarlas Entonces, y para salir a bailar, a gritar, a mostrarnos sin censura. sin censura, sin vergüenza, habitar nuestro cuerpo, nuestra cuerpa, desde un lugar más bien deseoso y no vergonzoso. Así es. Pues ya, amiga, ya terminamos por hoy. Sí, y la vergüenza que se la queden quienes la sembraron. Sí. Y No la gracias queremos. por cartografiar este episodio. Síganos en redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como Erotopías Oficial. Suscríbanse a YouTube, ahí denle O en la Spotify. campanita, en Spotify Sí. también. Denle like, compártanos. Compártanos. Traigan una amiga, un amigo, una amigue para que se escuche. Y sí, ya saben que estrenamos todos los martes. Aquí nos vemos y nos escuchamos el próximo episodio donde, soltadas de la vergüenza, vamos a liberar Las los chichis. pezones. Las Sí. chichis. Bye.